Hoy vamos a preparar un plato con historia, sabor y personalidad, la inconfundible guatita ecuatoriana. No es cualquier receta, y por eso te voy a compartir los trucos que marcan la diferencia. Empezamos con 5 libras de guatita o mondongo bien limpia. Se requiere trabajo y paciencia, pero esa es la clave. Lávala con limón, vinagre y sal, y luego déjala reposar entre 2 a 4 horas en leche con 3 cucharadas de pasta de ajo. Después, enjuágala bien. Con eso las tenemos listas para la preparación, sin olores, suave y con ese sabor que la hace única. Porque lo que vas a aprender aquí no solo sabe bien, también funciona ya sea para compartir en casa con tus seres queridos o para destacarte en tu negocio. Con la olla de presión ya en el fuego, agregamos 3,5 litros de agua, suficiente para cubrir bien la guatita y permitir que se cocine parejo. A esa base le damos sabor desde el principio. Añadimos una cebolla larga, 3 dientes de ajo, una ramita pequeña de apio y un puñado de cilantro, no mucho, lo justo para perfumar el caldo sin opacar el sabor principal. Tapamos la olla y lo dejamos cocinar por 45 minutos o hasta que esté tierno. Si la res es madura, puede requerir hasta 1 hora y media. Mientras la guatita se cocina, vamos a preparar los ingredientes para el refrito, que es una de las partes importantes para conseguir ese sabor único. Comenzamos pelando y picando finamente 8 dientes de ajo, los cuales aportarán una base aromática fundamental. A continuación, seguimos con 2 cebollas perlas medianas, que añadimos al corte con su sabor suave y ligeramente dulce. Luego incorporamos una cebolla morada, o también conocida como cebolla colorada, que aportará un tono más intenso tanto en sabor como en el color. Continuamos con un pimiento amarillo, que troceamos cuidadosamente para sumar un toque dulce y vibrante. Agregamos además medio ají, al que previamente le retiramos las semillas para controlar el picor, y medio pimiento verde, que dará frescura y un punto vegetal. Finalmente, completamos la preparación del sofrito con 2 cebollas largas, o cebollines, picadas finamente para añadir un último matiz de sabor y textura a la mezcla. Todos estos ingredientes bien picados estarán listos para preparar un refrito que le da carácter y profundidad al plato. Las porciones están medidas con precisión, aportan sabor, color y aroma, sin opacar el sabor principal de la guatita. Ya todo listo y bien picado, alistamos un sartén o una olla baja, colocamos 3 cucharadas de mantequilla y un toque de achiote, para darle ese color y aroma característico. Cuando la mantequilla esté derretida y el achiote empieza a soltar su tono dorado, agregamos todo lo que picamos: ajo, cebollas, pimientos y ají. Sofreímos a fuego medio, removiendo con calma, porque cocinar de verdad no es solo seguir pasos, sino entregarse con tiempo, cuidado y pasión. Lo que queremos es que los ingredientes se suavicen, suelten su sabor y se integren bien. Vas a notar cómo el aroma va cambiando, más intenso, más sabroso. Este refrito constituye la base fundamental del sabor en esta preparación. De su calidad depende en gran parte el resultado final de la guatita, ya que aporta los aromas y sazón que definirán el plato. Una vez que el refrito ha alcanzado el punto ideal, con todos los ingredientes bien cocidos, los sabores integrados y ese aroma característico que indica que está listo, lo retiramos del fuego con cuidado. Lo reservamos, ya que lo incorporaremos más adelante en la preparación. Mientras tanto, podemos aprovechar este momento para avanzar con otra parte importante, los huevos de codorniz. Antes de cocinarlos, es importante lavarlos cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo uno por uno, bajo el chorro de agua, revisando que no haya restos de suciedad o impurezas adheridas a la cáscara. Este paso, aunque sencillo, es fundamental para asegurar una cocción limpia y evitar que cualquier residuo contamine el agua de cocción. Una vez limpios, los dejamos listos para hervir en los próximos pasos de la preparación. Una vez transcurridos los 45 minutos de cocción de la guatita, dejamos que la olla libere completamente la presión antes de intentar abrirla. Este paso es importante tanto por seguridad como para asegurar una cocción adecuada. Cuando ya no haya presión, abrimos la olla con cuidado y retiramos la guatita o mondongo. La colocamos aparte y la reservamos para luego cortarla en pedazos pequeños. A continuación lo colamos directamente en la misma sartén donde preparamos el refrito. Vamos a utilizar el caldo que resultó de la cocción de la guatita. Este líquido está lleno de sabor, ya que ha absorbido parte de la grasa natural y los jugos propios de la guatita durante su tiempo de cocción.
Al hacerlo, no solo aprovechamos los sabores concentrados del caldo, sino que también rescatamos los restos del sofrito que quedaron adheridos al fondo, lo cual enriquece aún más el fondo de cocción. Ahora pasamos a preparar una parte fundamental de esta receta, la salsa que va a unir todos los sabores. Tomamos el refrito que reservamos previamente, ese que ya está bien cocido, lleno de aroma y color, y lo colocamos en la licuadora. A eso le añadimos 2 cucharadas de pasta de maní, que le dará cuerpo, sabor y ese toque cremoso tan característico de una buena guatita. También incorporamos medio litro de leche, para lograr una textura suave y equilibrada, y no olvidamos incluir la cebolla y los 3 dientes de ajo que cocimos junto con la guatita. Esa mezcla de ingredientes cocinados desde el principio potencia el sabor y le da una profundidad única a la salsa. Licuamos todo por unos minutos, hasta que quede bien integrado, sin grumos, con una consistencia cremosa y uniforme. Esta salsa no solo es el complemento, es lo que va a transformar el plato en algo realmente especial. Una vez que tenemos lista la mezcla licuada, la incorporamos directamente al caldo donde cocimos la guatita. Esta base, rica en sabor, se convierte en el escenario perfecto para que la salsa de maní haga su trabajo. Añade un poco del mismo caldo caliente, para limpiar la licuadora y no desperdiciar esa deliciosa crema. Así aprovechamos hasta la última gota de esa crema espesa y sabrosa que preparamos. Este paso ayuda a integrar bien la salsa con el fondo de cocción, logrando una textura más uniforme y un resultado final más completo. A fuego medio bajo, dejamos que todo se cocine junto por unos minutos más, para que los sabores se terminen de unir. También agregamos las papas peladas y cortadas en cuadritos pequeños. Esta base le va a dar cuerpo, sabor y ese toque cremoso que caracteriza a una buena guatita. Mientras todo comienza a hervir a fuego medio, tenemos el momento perfecto para picar la guatita. Ya está cocida, limpia y lista para el siguiente paso. Ahora, lo importante es cortarla en trozos pequeños, uniformes. No muy grandes, para que sean fáciles de servir y comer, pero tampoco tan chicos que pierdan textura. La idea es que cada bocado tenga el equilibrio justo, sabor concentrado, buena consistencia y ese toque suave que la caracteriza cuando está bien hecha. Porque aquí también está el secreto de una buena presentación, un buen corte hace la diferencia. No solo por cómo se ve, sino por cómo se siente cada bocado. Cuando terminemos de picar toda la guatita en trozos, ni muy grandes ni tan pequeños, ya estarán listas para integrarse con el sofrito que preparamos y licuamos. Ese refrito, lleno de aromas y sabores, será la base que va a envolver todo el plato. Ahora llevamos todo al sartén, la guatita, la mezclamos con cuidado, sin aplastar nada. La idea es que los ingredientes se integren bien, pero que mantengan su forma y textura. Ponemos el fuego bajo, y dejamos que cocine durante unos 20 minutos, revolviendo de vez en cuando. Este tiempo es clave para que la salsa espese, las papas terminen de cocerse suavemente, y la guatita absorba todos esos sabores que fuimos construyendo paso a paso. Lo que buscamos es equilibrio, una salsa cremosa, guatita bien impregnada, papas suaves pero enteras, y un sabor que hable por sí solo. Ahora incorporamos 3 especias que van a realzar el sabor de esta receta. Agregamos una cucharadita de albahaca seca, media cucharadita de curry. Y finalmente, media cucharadita de pimienta negra molida. Una vez añadidos, mezclamos con calma, asegurándonos de que cada especia se reparta de forma uniforme en la salsa. Este paso, aunque sencillo, es importante. Aquí es donde los sabores empiezan a unirse de verdad, y la guatita empieza a tomar ese sabor inconfundible de un buen platillo ecuatoriano. Y algo muy importante, queridos amigos, si hay un verdadero secreto detrás de una buena guatita está en 2 cosas, los ingredientes que usamos, y sobre todo la calidad del mondongo. Aquí no vale lo más fácil. El mondongo debe ser fresco, bien escogido, y lo más importante, tú mismo debes encargarte de todo el proceso de limpieza. Porque ahí es donde muchos fallan, y eso es algo que pocas veces te cuentan. No basta con comprarlo ya listo y precocido. Si quieres una guatita suave, sin olores y con ese sabor limpio que tanto nos gusta, hay que lavarlo bien, con limón, vinagre, sal, y dejarlo reposar en leche con ajo. Es un paso que toma tiempo, pero marca toda la diferencia. Y justo eso es lo que hace especial esta receta, no es solo cocinar, es hacer las cosas bien desde el principio, como se hace en casa, con paciencia y con respeto por cada ingrediente. Y para cerrar con un toque especial, opcional pero muy recomendado, vamos a añadir los huevos de codorniz ya cocidos a la guatita. No solo le aportan color al plato, también suman una textura suave y delicada que combina muy bien con la guatita. Ese tipo de detalle puede parecer pequeño, pero en cocina, lo pequeño también cuenta. Porque al final, lo que hace que un plato se recuerde y se repita, no es solo que esté bien, sino que tenga presencia y atención al detalle.
Eso es lo que marca la diferencia, tanto si lo preparas para sorprender a la familia en casa como si quieres destacarte con tus clientes en tu negocio. Un buen plato habla por sí solo, y si está bien preparado y presentado, habla aún mejor. Y listo, queridos amigos, hemos llegado al final de esta receta. La guatita está en su punto, suave, bien sazonada y con esa salsa espesa que la hace irresistible. Ahora es momento de servir. Aquí te muestro dos formas tradicionales de disfrutarla. La primera opción, en un plato tendido, servimos una porción de arroz blanco al lado, unas rodajas de aguacate cremoso, tomate fresco en rodajas finas y una buena porción de guatita bien caliente, con esa salsa espesa y llena de sabor. Es una presentación clásica, muy casera, perfecta para almorzar en familia o recibir a alguien con un buen plato al estilo ecuatoriano. La segunda, servimos la guatita en un plato sopero, con su salsa generosa, junto con los huevos de codorniz y con el arroz aparte, junto con el aguacate. Ideal para quienes disfrutan de mojar el arroz y saborear cada cucharada. Tú eliges cómo disfrutarla. Ambas formas son parte de nuestra tradición, y lo importante es compartir este plato con quienes más quieres, o sorprender a tus clientes si la preparas para vender. Gracias por ver el video. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, dejar tu comentario y cuéntame cómo te fue, y activa la campanita para que no te pierdas lo que se viene. Nos vemos en la próxima receta.